Lo que les quería mostrar, esperemos que ahí está grabando. Lo que les quería mostrar es en lo que les decía de, ¿están viendo? Sí, ahí se ve. Bien. Básicamente lo que estamos haciendo acá es que para la variable x tenemos valores de la variable, pero lo que tenemos en cada uno de esos valores es una distribución de probabilidad asociada, ¿sí? Y en la realidad lo que tenemos es un puntito, porque es una muestra de cada una de todas estas distribuciones, ¿sí? Entonces, por eso las observaciones, algunas quedan abajo de la línea de regresión y otras arriba, porque la línea de regresión la pasamos por el promedio de cada una de esas distribuciones, o sea, por el valor promedio de las distribuciones. O sea, la regresión pasa por el promedio de todas las distribuciones. Eso es lo que es el sustento que está abajo del modelo de regresión, básicamente, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos, generalmente tenemos un solo valor. Bueno, puede ser que tengamos más valores y entonces los valores posiblemente para el mismo valor de la variable independiente o de las variables independientes cuando estamos en múltiple, puede ser que tengamos valores por encima y por debajo de el promedio de la distribución sobre la cual estamos pasando la recta de regresión. Bien, dejo de compartir esto y ¿se ve esto? De heterocedasticidad. Sí, sí. Bien, está un poquito grande, a ver si lo puedo achicar. Bien, ahí creo que vamos a estar bien. Entonces, esto está en los archivos en la plataforma, ¿sí? Básicamente, lo que ustedes dijeron, y acá está escrito desde el punto de vista de notación matricial, el vector i es igual a la matriz x por beta más los errores aleatorios, donde los errores aleatorios que aquí se hace como con una mu, no, esa no es una mu, es otra letra griega que no me acuerdo cuál es ahora, que sigue una ley normal con media cero y variancia sigma, ¿sí? La matriz de variancia y covariancia, lo que le estamos pidiendo, primero le estamos pidiendo que no haya covariancias, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Para que no haya correlación entre las variables. Y después que la diagonal principal, que son las variancias de cada una de las variables, todas sean constantes y no sean distintas, digamos. Si son constantes, quiere decir que para cada variable tenemos variancias constantes, ¿sí? ¿Qué es este? Bueno, no me acordaba que estaba en el mismo gráfico. Esto, que las distribuciones que hay en los distintos lugares no sean de amplitudes distintas, ¿sí? En este caso, la variancia decrece al aumentar el valor de la variable independiente, ¿sí? O sea, a medida que aumenta, la variancia es más ancha, o sea, la distribución de probabilidades es eso, ¿sí? Si todas las variancias son desconocidas, bueno, se pregunta cuántos parámetros debemos estimar y tendremos que estimar t. Acá lo que pasa es que estamos hablando de la cantidad de variables como k. Déjenme ver acá la notación. Sí, es k y k más 1 y t. Esto nos obliga a que habitualmente vamos a suponer algún tipo de forma funcional que sigue la heterocedasticidad, ¿sí? Para esta forma reducir el número de parámetros a estimar. Bueno, acá hay un ejemplo de la bolsa de valores y se dice que el riesgo es proporcional al valor del activo. Dice que existe una heterocedasticidad aditiva creciente, ¿sí? Suponer que la heterocedasticidad tiene una determinada forma funcional implica que existe una o más variables que afectan la variancia de las perturbaciones, ¿sí? Vamos a denominar entonces variables heteroauxiliares también variables independientes de la ecuación de la variancia, ¿sí? Y entonces podemos tener varios tipos de modelos de heterocedasticidad. El modelo aditivo de la variancia, el modelo aditivo de desviación estándar, el modelo multiplicativo de la variancia, modelo Sarch
y modelo de heteroscedesticidad por grupo, ¿sí? O sea, como verán, hay muchas situaciones posibles que tenemos para resolver cuando tenemos heteroscedesticidad. Depende en qué modelos estemos, ¿sí? Sí, en el libro, en el Montgomery, creo que estaba el de heterocedasticidad por grupos, Ok. que daba un Bien. ejemplito. Claro, el de heteroscedesticidad por grupo lo que permite es usar mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver cómo funciona. El modelo aditivo de la variancia. Son modelos en los que la variancia de las perturbaciones aumenta o disminuye en forma proporcional a alguna otra variable o conjunto de variables. Generalmente se distinguen dos casos, en función de la variable dependiente o en función de las variables exógenas o independientes, como solemos llamar nosotros, ¿sí? Entonces, la variancia aumenta al aumentar valores de i, o en general con esta función. Sigma cuadrado de t es igual a sigma cuadrado más una constante que multiplica en función de i de t. Entonces, la variancia va creciendo en función de la variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, un caso que muestra acá es la cotización de activos de 40 empresas en la bolsa de Borneo en un martes en particular. Y bueno, dice que se supone que la cotización depende de los resultados de la empresa en ese año, medidos por la variable X1, una vez estandarizados, del índice de desempleo de la economía medido por la variable X2 y de un indicador de la cotización en los días previos medido por la variable X3. El riesgo de los activos también depende de esas variables. Las empresas sacrifican en tres grandes sectores de la actividad como se recoge en la variable X4, o sea que tiene un modelo relativamente complejo porque tiene 4 variables independientes para explicar la cotización de la variable de los activos, ¿sí? Y dice que hay un coeficiente primero que viene dado por un alfa, ¿sí? O sea que es medido por la variancia directa primal al valor promedio del activo. Es decir, a medida que el valor promedio del activo aumenta, la variancia de las cotizaciones también aumenta. Esto piénsenlo que en las bolsas la cotización es a medida que aumenta el valor, posiblemente la cotización del activo tenga mayor variancia o de todos estos activos, porque eran 40 creo, ¿no? Me parece 40, ¿no? Sí, 40 empresas, ¿sí? Entonces, entonces podemos comprobar los gráficos para analizar la heteroscedasticidad, que es un poco lo que ustedes dijeron, y analizar el tipo de heteroscedasticidad existente, estimar el efecto de las variables sobre el riesgo de cotización y sobre la cotización e interpretar los resultados. El gráfico de los residuos que tendríamos sería este, heteroscedasticidad creciente, la que es un tipo embudo, digamos. A medida que la variable dependiente estimada, este IE, quiere decir la variable dependiente estimada, va aumentando los residuos a medida que aumenta la variable, ¿sí? Ahora puedo hacer el gráfico de residuos al cuadrado respecto a los valores predichos, o sea, la misma que antes, pero con los residuos al cuadrado. Y entonces puedo ver que puedo tener una heterogeneidad creciente lineal. Digamos, es una forma de ver, es usar en vez de los residuos simples, digamos, a nivel, usar los residuos al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, el modelo empieza a mostrar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la varianza es una combinación lineal de las variables exógenas, que pueden ser alguna o todas las independientes o alguna otra variable del modelo, ¿sí? Entonces, de sigma cuadrado de t es igual a una función z que estaríamos ajustando en función de los parámetros que tenemos que estimar con un alfa determinado, que sería la constante que nos va a dar esta función creciente. ¿Por qué hace el gráfico de los residuos al cuadrado? Básicamente porque finalmente lo que está intentando modelar es un estimador de la variancia, y el estimador de la variancia son los residuos al cuadrado de la variancia del modelo, ¿sí? No sé si eso lo tienen claro, digamos, la variancia del modelo viene dado por los residuos al cuadrado de alguna forma, ¿sí?
Bien, en este caso, lo que tenemos es medido por la varianza directamente proporcional a alguna variable exógena al valor activo, que puede ser el comportamiento de las bolsas de otros países. Y ese coeficiente de probabilidad viene dado por alfa, con lo cual podríamos hacer ahora un gráfico de residuos respecto a los valores predichos, ¿sí? También tenemos heterocedasticidad creciente, volvemos a elevar al cuadrado y aquí vemos que también tenemos heterocedasticidad que va creciendo, digamos, ¿no? Tenemos estos valores de acá que nos están tirando hacia arriba los errores al cuadrado, ¿sí? Nuevamente. Fíjense que ahora acá tenemos errores al cuadrado, ¿sí? Y después podríamos tener el modelo aditivo de desviación estándar, de la desviación estándar, ¿sí? O sea, la desviación estándar de las perturbaciones es la que aumenta en forma proporcional a alguna variable. Antes habíamos visto qué pasaba con la variable dependiente, ¿sí? Y ahora las varianzas lo hacen en función de un cuadrado y también tenemos dos casos, ¿sí? Ya ahora la desviación estándar aumenta al aumentar los valores de I, ¿sí? Con un alfa sub 1 mayor que 0, porque si fuera menor que 0 estaría decreciendo, ¿sí? Entonces la función que ahora tengo ya no es lineal, sino que es como un tipo de parábola. Fíjense que ahora tengo acá un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Con lo cual tenemos situaciones más complejas. Y entonces, ahora podemos ver que también se sigue manteniendo esta idea de embudo, heterocedasticidad creciente, pero cuando miramos el gráfico, ya el gráfico de los residuales al cuadrado respecto a la variable dependiente, ya no tienen forma de una línea, sino que tienen forma de una parábola, ¿sí? O de la rama de una parábola, ¿sí? Entonces, tenemos otro modelo, con lo cual el modelo que tendríamos que usar es un modelo teniendo en cuenta esta situación de modelación de las variancias, ¿sí? Y entonces la desviación estándar es una combinación lineal de algunas variables exógenas, que pueden ser algunas o todas las independientes en cada una. Esto cuando estamos usando Z es que modelamos con variables independientes, ¿sí? Que puede ser una o pueden ser varias para modelar las variancias. Lo que estamos haciendo acá es modelar las variancias, ¿sí? Podemos tener esta otra situación, gráfico de residuos respecto a valores predichos, gráfico de residuos apagados respecto a valores predichos, ¿sí? También con heterocedasticidad creciente, y acá en función de una variable particular, ¿sí? O sea, antes lo hacíamos por una combinación, cuando usamos Z era combinación lineal de variables, cuando usamos una en particular es que estamos modelando respecto de X1, donde la relación es creciente en función de X1, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente tres situaciones. Modelamos variabilidad creciente lineal contra la variable acá, contra la variable dependiente. Este sería el modelito, ¿sí? ¿Lo modelamos lineal o lo modelamos... ¿y dónde está? No, lineal. No, acá ya, no, y después estoy lineal contra una combinación lineal de variables o cuadrático en función de de la variable en ambos casos. O sea, tengo lineal con respecto a la variable dependiente, cuadrático con la variable dependiente, ¿sí? Lineal contra una combinación lineal de variables y cuadrático con o sea, esta sería cuadrático en función de combinación lineal o en función de cada una de las variables independientes, que sería el modelo que tenemos después, ¿sí? Entonces tenemos varias situaciones ahí posibles para modelar las variancias, con lo cual uno tendría
que hacer los gráficos al cuadrado y mirar cuál podría ser el modelo que tenemos, ¿sí? Después tenemos un modelo multiplicativo de la variancia, o sea, ya ahora no estamos ni con relaciones lineales ni cuadráticas, sino con modelos multiplicativos. El logaritmo de la variancia es combinación lineal de unas variables exógenas, puede ser alguna o todas las independientes o alguna otra variable ajena al modelo. De esta forma se asegura que la variancia siempre es positiva, cosa que en los otros casos había que exigir que la pendiente fuera positiva para asegurarlo. Claro, porque si yo no tengo creciente y lo tuviera decreciente, tengo algún problema para poder modelarlo, ¿sí? Entonces, hay algunas restricciones en la modelación cuando las relaciones son lineales, ¿sí? Y en el modelo multiplicativo, la variancia sigma cuadrado de t, que es la que quiero modelar, es igual a e, el número neperiano, elevado a una combinación lineal de variables multiplicada por una constante. Si el alfa es positivo, lo modelo así. Si el alfa es negativo, lo modelo así. Es decir, modelo las variancias que voy teniendo de cada uno de los residuales en función de una combinación lineal de variables. Tengo ahora el mismo caso de los activos financieros. Alguna variable exógena, ¿sí? Y el coeficiente viene dado por alfa, ¿sí? Entonces, modelo de tres... y esa sería la posibilidad de modelarlo como venimos haciendo, nada más que ahora ya no, el modelo que propongo no es un modelo lineal, sino que es un modelo de tipo multiplicativo, ¿sí? Y modelo de estereoelasticidad por grupo, que es un poco el que me dijeron que está en el Montgomery, que se puede interpretar como un caso particular del modelo aditivo, donde la variable exógena que se analiza es cualitativa. Por lo tanto, se producen variancias distintas para cada uno de los grupos que nos define esa variable. Es decir, que vamos a tener distintos grupos de observaciones o de variables para poder hacer los grupos de variancia. Y aparece una variable indicadora que vale 1 en el grupo J y 0 en el resto, y va a ir calculando a cada uno de los grupos, obviamente con un alfa siempre mayor que 0, positivo, ¿sí? Que sería la suma de las variancias, ¿sí? Equivalentemente se escribiría que sigma cuadrado es igual a sub j, con t perteneciente a j, donde t va de 1 hasta t, el total de observaciones, y j va de 1 hasta k, el total de variables que tengamos, ¿sí? Y entonces tenemos un gráfico respecto de los predictos eso, el gráfico de residuos al cuadrado con esta forma, y podría ser eso, el forma. Lo que se ve acá es que hay un grupo acá y otro grupo acá, ¿sí? Creciente, pero con dos grupos totalmente separados. Entonces uno podría modelar por separado. Fíjense que acá también tengo un grupo por acá y tengo el otro grupo por acá. Y después nos meteríamos en los modelos ARCH, que nosotros no los vamos a ver, pero bueno, ahí están por si quieren interiorizarse en los distintos modelos. Y acá tenemos los distintos tipos de heterocedasticidad que podríamos estar manejando, ¿sí? El Garch es este. Fíjense que multiplica por la variancia del periodo anterior, digamos, ¿no? De la observación anterior, de t menos 1. El sigma cuadrado de t es igual a una constante alfa 0 más una constante alfa 1 por sigma cuadrado de t menos 1. Es decir, que combina el efecto con las perturbaciones del periodo anterior, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos un modelo más complejito para analizar. El AR de Arch quiere decir autorregresivo, ¿no? Sí, eso. Autorregresivo quiere decir, por eso, que es con la función de la variancia del periodo anterior. Bien, podemos utilizar dos instrumentos, los gráficos, como dijeron ustedes, pero también hay
distintos test de hipótesis para practicar la heteroscedasticidad, ¿sí? Gráfico de variable, gráfico de residuo al cuadrado. Esos son los gráficos que más o menos vimos hasta ahora. Yo introduje los gráficos de residuos al cuadrado, hasta ahora veníamos hablando de los gráficos de los residuos. Ahora podemos tener gráficos de media y variancia, ¿sí? Vamos a pasar rápido los gráficos que ahí ustedes tienen. Gráfico respecto a las variables independientes, lo mismo, ustedes están poniendo las variables independientes y analizar respecto de la variable endógena o dependiente, y ahí pueden ir mirando las situaciones que le pasan, analizando una a una las variables. El gráfico de los residuos, que ustedes es el que lo dan, que lo pueden ver contra la variable original sin pronosticar, en general se conviene que esté con la variable pronosticada, o sea, o estimada, y sombrerito de T, ¿sí? Ahí tenemos el mismo gráfico, gráfico de los residuos al cuadrado que vieron recién, ¿sí? Acá habría homosexualidad y esto sería una heteroscedasticidad lineal, porque aunque los elevemos al cuadrado, si hubiera problema, no habría ningún problema. Y acá lo que se pone es la variable heteroauxiliar para poder identificar, ya sea la dependiente o las independientes, ¿no? Para analizar eso. Gráfico de residuos al cuadrado, heterogeneidad multiplicativa. De esta forma, observando el gráfico de los residuos al cuadrado, podemos aproximar el modelo heterocedástico existente, heterogeneidad cuadrática, que habíamos visto, pero esto ya es con E al cuadrado, o sea, con los errores al cuadrado, digamos, ¿no? Los residuos al cuadrado. Gráfico respecto a los valores predichos, y eso ya está con un ejemplo. Y vamos a ver el gráfico de medias y variancias. Sirve para estudiar la heterogeneidad entre grupos cuando se sospecha esto. Método de construcción. Se forman diferentes grupos con los residuos según se espere la heterogeneidad. Se calcula la media y la desviación estándar de cada grupo y se representa la desviación estándar respecto de las medias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos las desviaciones estándar y acá tenemos las medias. Si la relación no es constante, es sintonía de heterocedasticidad. Si se observa alguna forma funcional, puede sugerir heterocedasticidad funcional. Es decir, calculamos las medias de los grupos y vemos cómo es la desviación estándar correspondiente, o sea, las variancias correspondientes, ¿sí? Y después podemos ir a lo que son los métodos estadísticos para identificar heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, normalmente los test de hipótesis son de tipo máximo verosímil, o LM quiere decir máxima verosimilitud, y están asociados con un determinado modelo heterocedástico. Los podemos dividir en dos grandes grupos. Test de heterocedasticidad en general detectan la heterocedasticidad, pero indica el modelo de heterocedasticidad. Test de heterocedasticidad contra una hipótesis detectan el modelo explícito de heterocedasticidad y algunos pueden ser considerados mixtos y se usan como genérico o como específico. Entonces vamos a empezar por los test de heterocedasticidad en general. Son test donde la hipótesis alternativa es que existe algún tipo de heterocedasticidad, pero yo no necesito especificarla, ¿sí? Y entonces está el test de Goldfeld-Quandt, el test de Breusch-Pagan, que en realidad es mixto, y el test de White. Son tres de los test más conocidos. Diría que el más usado es el test de White en general, pero está el Goldfeld-Pagan, el Goldfeld-Quandt, el Breusch-Pagan y el de White, ¿sí? ¿Qué dice el test de Goldfeld-Quandt? En su hipótesis nula dice que hay homoscedasticidad, es que todas las variancias son iguales, es decir, que los errores al cuadrado son constantes, o que existe heterogeneidad en función de una determinada variable z de t, combinación lineal de las variables independientes. O sea que el sigma cuadrado de t es distinto del sigma cuadrado de s, con t distinto de s, por lo tanto es una función monótona de z de t, pero no es necesario exponer la forma funcional concreta. ¿Cuál es la idea que está detrás de la construcción de este test?
se sospecha que hay heterogeneidad creciente en función de una determinada variable independiente Z o combinación de variables independientes. La idea es ver si al representar los residuos de Z respecto de las dispersiones observadas no son constantes, sino que tienden a crecer. De modo similar se haría si sospechara heterozeisticidad decreciente, ¿sí? Y entonces, básicamente, la idea es un poquitito la del gráfico por grupos, ¿sí? Entonces, se dividen las observaciones en dos grupos. La dispersión de los residuos en ese grupo no se considera, o bueno, mejor dicho, en tres grupos. Un grupo del inicio, ¿sí?, de los residuos del primer grupo, un segundo grupo intermedio donde no se va a considerar, y la dispersión de los residuos en el tercer grupo, ¿sí? Con lo cual dividimos las observaciones en tres grupos, ¿sí? Y entonces tengo un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. Obviamente, si acá tengo una variancia mucho más grande que esta, quiere decir que no hay homoscedaticidad. Si las nubes de punto acá fueran iguales, obviamente tendríamos homoscedaticidad, ¿sí? Entonces, para construir el estadístico de Golfen-Kwan, ordenar las observaciones por valores de Z de T de menor a mayor, omitir P observaciones centrales de la muestra, con lo que nos vamos a quedar con T menos P dividido 2 primeros valores y T menos P dividido 2 último valor, formando dos grupos, lo que llamaremos el grupo 1 y el grupo 2. ¿Qué es lo que hace con la eliminación de los valores centrales? Nos permite más fácilmente identificar si hay un problema de heterozeisticidad creciente o decreciente, ¿sí? Y entonces estamos armando grupos en función de Z, las variables independientes, ¿sí? Entonces, después es estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, para lo cual hay que asegurar que T sea mayor que K más 2, donde K más 2 es el número de parámetros a estimar. Calcular para cada grupo los residuos, mínimo cuadrado ordinario, y calcular la suma residual de los errores de la primera regresión y de la segunda regresión, de la estimación en cada grupo, y calcular el estadístico haciendo el cociente. Me pasé de largo. Acá, ¿sí? Quise levantar un poquitito. Haciendo el cociente suma cuadrado de los errores del grupo 1, dividido suma cuadrado del último grupo, que finalmente lo que está comparando es las variancias, ¿sí? La suma de cuadrado es una estimación de N. Al dividirla por el número de observaciones, nos da un estimador de la varianza y las perturbaciones en cada grupo. Si la suma de cuadrado la divido por la cantidad de observaciones, y como los grupos los armé teniendo en cuenta la cantidad de observaciones para que fueran iguales, recuerden por acá que era T menos P dividido 2, T menos P dividido 2, o sea, el total de observaciones, menos P dividido 2, con lo cual estos dos números, los dos denominadores son los mismos. Y entonces nos queda un lambda, que es el cociente que tenemos ahí entre eso, y la ley de la distribución del estadístico de Golfen-Kwan, bajo homoscedaticidad, lambda sigue una distribución f de Snedek con M y M, porque recuerden que estamos poniendo la misma cantidad de observación en los dos grupos. Grados de libertad, donde M es T menos P dividido 2 menos K menos 1, porque es el grupo central que teníamos. No, perdón, esta K es el número de parámetros del modelo, perdón. Esto no, K es el número de parámetros del modelo, es decir, cuántas variables independientes tenemos. En algunos casos se toma otro valor de M, en particular Shasham, que es otro software para hacer pruebas de hipótesis, realiza un test secuencial para cada una de las posibles particiones que se puedan hacer si no se indica nada. O sea que el M, este software permite modelar el M, es decir, cuántas observaciones tengo en cada grupo. En R seguramente sí, no sé. ¿Y cuál es la regla de decisión? Bueno, típica regla de decisión del cociente de dos variancias. Si el lambda es menor que el F, ¿rechazamos o no rechazamos? Si tiende a 0. Hola, Hugo. A mí me parece que se te está cortando porque por momentos no te vas, pero está pasando hace un minuto menos. Ah, bueno. Bien. ¿Sí? No, ¿Sí? yo ¿Sí? escuché bien, yo estoy escuchando ¿Están bien. bien? No, yo estoy escuchando bien. Bien. El lambda lo comparo contra la F.
si el lambda es menor que una f con el nivel de significación que le pongamos, 1 menos alfa sería esto, acá tiene un A, pero es 1 menos alfa, no rechazaríamos. Y esto que cercano a 0 no, es una locura. Tendría que ser cercano a 1, porque es un cociente, está mal esto. Porque este es un cociente de variancia, así que tiene que ser cercano a 1. Obviamente, cercano a 0 habría problema, pero es cercano a 1, ¿sí? Si la teoría fuera decreciente, el lambda sería... Ah, perdón, no, dice si la heterogeneidad es creciente, claro, es cercano a 0. Perdón, tiene razón, le dije macana. Si es creciente, como el E es la primer grupo, este va a ser un valor mucho más grande, entonces algo dividido por algo muy grande va a ser cercano a 0. Y al revés si fuera decreciente, ¿sí? Igualmente lo comparamos contra la F, ahora ya sobre el lado izquierdo. Una pregunta. Y que depende si con ese test puedes ver la forma de la heterocedasticidad. No, hasta ahora ¿O vamos a no? ver si es O creciente sea, o decreciente, pero si no hay la o no hay heterocedasticidad. ¿hay o no hay heterocedasticidad? Y obviamente si es creciente, el lambda tiende a 0, si es decreciente, el lambda sería muy grande, ¿sí? Entonces, si el lambda es menor que este límite, vamos a rechazar, y si es mayor que este. O sea, vamos a tomar de la F las dos colas, ¿sí? Para este la cola izquierda y para este la cola derecha, ¿sí? Por eso está 1 menos alfa, ¿no? ¿Está? Bien. Bueno, acá tiene un ejemplo, pero tiene los dos sumas de cuadrados del grupo 1 y del grupo 2. Hace el cociente. Dice que el Golfelquant es de... Sí, 11. 11.11 porque es 6.400 sobre 577. Los grados de libertad dice que son 10 y 10 y obviamente compara... el 11-11 contra una F de 10 y 10 grados de libertad y dice que entonces tira ahí. Está calculando otro estadístico de Chow, pero nosotros no lo vemos, ¿sí? Y acá entonces, acá está probando con sequential test de activo financiero. Tiene 5 y 35, 6 y 34, 7 y 33. Este muchachito, el Yayam, va haciendo pruebas secuenciales para ver ahí, y hasta que llega al revés, para ver los grupos, para ver si tiene diferencia entre las variancias de los grupos, ¿sí? Fíjense que acá al principio pareciera que no tiene, como da 0,19, no tiene diferencia, y acá en el centro está buscando, y por acá donde se estabiliza en 0,01 es cuando con 20 y 20 encuentra las máximas diferencias entre los dos grupos de variancia. Bueno, ahí tiene todo esto, y acá ¿por qué ahora hace otro grupo? 5 y 35, no. 0,19, no, está repetida la slide, me parece. Ah, no, ¿por qué? Ah, no, pero entonces tiene un modelo con más variables independientes, porque los grados de libertad le dan -4, acá no tiene sentido, porque quiere decir que tiene como 9 variables independientes, ¿no? Bien, la idea es que los grados de libertad, recuerdan que también tenía en cuenta la cantidad de variables independientes, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Entonces, cuando tenés grupos muy pequeños, hace lío con los grados de libertad, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver si hay heterocedasticidad o no. Lo que hace el test de Golfelquant con el Yayam es que va probando, en vez de dividir como tiene acá especificado, que hago dos grupos iguales, va poniendo menos caso a la izquierda, más caso a la derecha, y los va moviendo para tratar de ver cómo se mueve y encontrar si hay algún lugar de corte de los grados de libertad, ¿sí? Básicamente habla de dos grupos distintos, no habla de 3 o 4 grupos de variancias distintas, ¿sí? Vamos al de Breusch-Pagan ahora.
dice que se supone que la hipótesis alternativa es una forma funcional de un conjunto de variables exógenas o independientes Z, pero es necesario especificar tampoco la función, aunque en general se considera un modelo aditivo. En la hipótesis alternativa es una función lineal porque aproxima cualquier función. Cuando se conoce la función, estaríamos en el caso de saber el modelo de contraste, pero eso decimos que, por eso decíamos que este test es mixto. O sea, en el Breusch-Pagan uno podría poner más. Pero veamos el caso general, ¿sí? Primero hay homocedesticidad contra que existe heterocedesticidad en función de Z, ¿sí? Donde lo que tenemos es una combinación lineal en función de las variables, ¿sí? Una función de los Z de T, o sea, de las variables traspuestas, y que eso va dando una variancia distinta para cada uno de los valores observados. De hecho, se contrasta la hipótesis contra el modelo aditivo en función de las variables exógenas, pero se puede interpretar como una aproximación de primer orden a cualquier función. Para calcular este test existen dos versiones que son asintóticas y equivalentes. Es un test aproximado a la primera, partiendo de una relación lineal entre la variancia y las variables exógenas. La segunda es una versión de test de máxima verosimilitud para una forma funcional aditiva de variables exógenas. Este se conoce como el test de Koenker. O sea, es una variante del de Breusch-Pagan, por eso se lo tiene otro nombre. Dado que ambas versiones tienen en común la estimación de la regresión lineal, se expondrá primero las que tienen en común y luego lo específico de cada test. Vamos entonces. La idea básica que existe atrás de esto es una estimación de la variancia a través de los residuos estandarizados, ¿sí? Bajo hipótesis nula, esos estimadores serán aproximadamente constantes, mientras que bajo hipótesis alternativa dependerán linealmente de variables exógenas. Para contrastarlo, vamos a hacer uso de un estadístico que mida la relación lineal entre los estimadores de la variancia y las variables exógenas o independientes en el lenguaje más estadístico. ¿Sí? Tenemos el gráfico de residuos, este típico corneta que se agranda. Los residuos al cuadrado van a tener esta forma, ¿sí? Como que van, como con una curva, van creciendo a medida que nos movemos en la variable pronosticada estimada, y de sombrerito, ¿sí? Se estima por mínimos cuadrados el modelo original y se calculan los residuos del modelo, lo que sabemos hacer hasta ahora, ¿sí? Se calcula el estimador de máxima verosimilitud de la variancia, que eso nunca lo vimos todavía. Vamos a tener que calcular el estimador de máxima verosimilitud de la variancia. Se obtiene la serie de residuos estandarizado, con lo cual hemos eliminado el efecto de la parte común sobre la variancia de los errores. Se realiza una estimación de las variancias bajo hipótesis nula, haciendo el uso de los residuos estandarizados al cuadrado. Vamos a realizar una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de esos estimadores de la variancia respecto de las variables exógenas, ¿sí? Es decir, que tenemos que hacer regresiones con los residuos, ¿sí? Se calcula el coeficiente de determinación de la regresión anterior, o sea, el R cuadrado, que ya conocemos, y se calcula el estadístico de este test basado en el método de máxima verosimilitud, que será T por R cuadrado, T que es el número de periodos acá en esta estructura o en esta escritura que tenemos en esta bibliografía, ¿sí? Y este estadístico seguirá asintóticamente una G cuadrado con P grado de libertad bajo la hipótesis nula, ¿sí? La regla de decisión será rechazar la hipótesis nula si el estadístico de máxima verosimilitud es mayor que el valor de las tablas, ¿sí? Obviamente comparo el LM, que es T, la cantidad de periodo, por el R cuadrado, y eso va a ser mayor que una Chi cuadrado de P grados de libertad, donde P es la cantidad de variables exógenas o independientes que tenemos, ¿sí? Hay otra forma, que es la versión de suma de cuadrado de la regresión. Se calcula la suma de cuadrado de esa regresión, suma de cuadrado de los residuales. Se calcula el estadístico de este test que viene dado por la suma de cuadrado de los residuales dividido 2, o sea, el BP. Dicho estadístico será asintóticamente también una G cuadrado con P grado de libertad bajo la hipótesis nula, ¿sí? Y entonces comparamos el BP contra la G cuadrado y tomamos las decisiones tradicionalmente como hacemos, ¿no? Si el BP es mayor que el Chi cuadrado, rechazamos la hipótesis.
como veníamos haciendo, ¿sí? Bien. Bueno, acá en Yayam lo tenemos, no tengo una salida en R, pero bueno. Deme un segundito, sí. Y ahí, bueno, podríamos ver los dos casos, pero bueno, lo vamos a ver cuando Carlos lo corra en R, vamos a hacer la estimación en R. Y entramos al último, el test de White. Los test anteriores se han afectado bien por la forma funcional o bien por la falta de normalidad. El test de White, sin embargo, no necesita conocer la forma funcional de la electricidad y lo que se hace es optar por una aproximación de orden 2 a cualquier forma funcional. En este sentido, mejora el test BP, por la aproximación es mejor al tener un orden superior. Por ello considera como variable exógena de la variancia el conjunto de todas las variables exógenas, además de los productos cruzados. Es decir, vamos a hacer una regresión donde las variables independientes o exógenas también vamos a considerar los productos cruzados entre esas variables, o sea, el producto de x1 por x2. Y el cuadrado de cada una, ¿sí? Entonces la hipótesis son, como siempre, existe homoscedasticidad con que hay heteroscedasticidad en función de las variables exógenas z de t, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir el modelo, que los residuos al cuadrado van a ser alfa 0 más alfa 1 por z1 de t más alfa p por zp de t, que sería la ecuación normal con las p variable independiente, más un alfa 1, 1 de z1t al cuadrado más alfa P1 por Z de P de T por Z1 de T. O sea, son el cuadrado de las variables y los productos cruzados entre las variables. El ZP de T por el Z1 de T, también estamos multiplicando cada una de las variables. La elevamos al cuadrado y las multiplicamos entre ellas, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo tres variables independientes, ¿cuántos términos tendrá esta ecuación? Aparte del alfa 0. ¿Siguen ahí o se me fueron? Sí, sí, estamos acá. ¿Qué sería la combinación entre el producto de las tres variables, eso? Sería una, O sea, 6. habría 3. Después serían las variables al cuadrado, habría 3 más. Son 6. Y después es Ah, sí, ya entendí cómo 1 con estaría. 2, 1 con 3, 2 con 3. ¿Sí? ¿Cuántas serían? O sea, yo tendría Z1, Z2, Z3. Z1 al cuadrado, Z2 al cuadrado, Z3 al cuadrado. Después tendría Z1 por Z2, Z1 por Z3 y Z2 por Z3. O sea que tendría 9 términos, ¿sí? O sea que es un test que es complejo, en el sentido de que tiene una modelación bastante importante, con lo cual también se presenta un problema de que tenemos que tener una cierta cantidad de observaciones, pues si tenemos muy pocas observaciones, los grados de libertad que nos van a quedar del error son muy poquitos, porque se acuerdan que la tabla de análisis de la variancia teníamos lo que explicaba el modelo de regresión, que era la cantidad de parámetros del modelo, que era, en este caso van a ser 9, con lo cual si yo tengo 10, 12 observaciones, me quedan 2 o 3 grados de libertad en los errores. Tener poco grado de libertad en los errores lo que implica es que esa estimación es muy inestable, ¿sí? Entonces ahí necesito tener muchas más observaciones para asegurarme que la estimación del error sea una estimación razonable, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, la hipótesis del modelo aditivo en función de las variables exógenas y sus productos cruzados, pero se interpreta como una aproximación de segundo orden a cualquier función. Es como una aproximación de que estamos pensando acá, que tenemos hasta, si ustedes quieren, un polinomio, porque tenemos el cuadrado, y además con los productos cruzados también lo que se llama la interacción, que se ve mucho el tema de interacción en diseño y análisis de la variancia, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este test de White?
Hay dos versiones alternativas. La primera versión de un test aproximado partiendo de la relación lineal entre la variancia y las variables independientes de la ecuación de variancia. La segunda es una versión del test de máxima verosimilitud para una forma funcional aditiva de variables. Se conoce como el de Koeneker también. En los dos casos, la idea básica es hacer una estimación de las variancias a partir de los residuos estandarizados. O sea que necesitamos tener primero los residuos estandarizados bajo la hipótesis nula, mientras que bajo hipótesis alternativa las variancias se estiman con función de los productos cruzados de las variables independientes o exógenas. Por el contrario, se hará uso de un estadístico que mida la relación lineal entre los estimadores, tanto bajo la hipótesis nula como bajo la hipótesis alternativa. Y dado que tienen en común el modelo y la hipótesis, la forma de calcularlo será similar bajo la hipótesis nula. Cambiará la elaboración del estadístico de contraste, ¿sí? Entonces, se calcula por mínimo cuadrado el modelo original, o sea, estimamos la variable dependiente en función de las variables originales, se calculan los residuos del modelo de mínimo cuadrado ordinario al cuadrado como estimadores de las variancias, es decir, recuerden que siempre lo que estamos acá es modelando las variancias. Se calculan los productos cruzados de las variables exógenas, que serán las variables heteroauxiliares, y se realizará una regresión de las varianzas estimadas respecto a las variables heteroauxiliares por mínimo cuadrado. Es decir, los residuos al cuadrado pasan a ser la nueva variable independiente. Es decir, cuando estamos haciendo este pasito de acá, lo que estamos haciendo es, tomamos los residuos al cuadrado, todos los residuos al cuadrado, y hacemos una regresión en función del modelito ese que habíamos visto, de que usamos las variables heteroauxiliares. Hay que tener cuidado por si alguna de las variables predictivas son ficticias, pues en ese caso deben incluirse sus cuadrados ya que coinciden con ella. Nosotros no vimos todavía lo que es variable ficticia, pero vamos a tener que ver que lo que pasa es que no tiene sentido los cuadrados porque son las mismas variables elevado al cuadrado porque son todos 1, con lo cual 1 y 1 al cuadrado es exactamente lo mismo. Después lo vamos a ver cuando veamos el caso de variables dummy. Se calcula el estadístico, suma de cuadrados residuales como suma de los cuadrados de regresión anterior dividido por 2. Ese estadístico que seguirá asintóticamente una G cuadrado con P por P más 1 sobre 2 más P grados de libertad bajo homocedasticidad. La decisión será rechazar la homocedasticidad si el estadístico es mayor que el valor crítico. Se calcula el estadístico en la versión máxima verosimilitud como T por R cuadrado, siendo R cuadrado el coeficiente de determinación de la regresión anterior. El estadístico seguirá asintóticamente una G cuadrado con P por P más 1 dividido 2 más P grado de libertad bajo homocedasticidad. La decisión será rechazar la homocedasticidad si el máximo verosimilitud, o sea, el LM, el estadístico, es mayor que el valor crítico de la G cuadrado. ¿Por qué se llama de Koeneker? Porque finalmente trabaja con el máximo verosimilitud, lo que va a cambiar es este R cuadrado, no va a ser el mismo que calculamos con el de Breusch-Pagan, ¿sí? Bien, y aquí están las salidas, pero no las vamos a ver cuando vean eso. Bueno, y están todas los test aquí, pero no tiene ningún sentido que los miremos en detalle, ¿sí? Vamos a ir a los casos particulares de los test de heterogeneidad. O sea, como habíamos dicho, hablamos de test genérico y después casos particulares. Cuando hay alguna forma funcional que esperamos que esté ocurriendo, se puede considerar esa como hipótesis alternativa. De esta forma el test va a ser más potente si especifica la función de hipótesis alternativa. En general son casos particulares de los test que vimos recién. A veces tienen un nombre distinto porque alguien los estudió después como derivado de estas originales. Hay tres formas posibles, linealizando la relación entre las variancias y las variables exógenas, buscando variables heteroauxiliares alternativas, combinando ambas alternativas. Una vez definido el test, el estadístico se construye por el método de máxima verosimilitud, por consiguiente el método va a ser muy similar cambiando algunos de los elementos. En el primer caso, la forma de la función, en el segundo, las variables independientes y en el tercero, ambas. Por consiguiente, después de dar forma general, se indicarán solo las diferencias para cada caso, ¿sí?
El procedimiento pasa a ser siempre el mismo, se estima por mínimos cuadrados el modelo original, calculamos los residuos para ese modelo, que van a ser elevados al cuadrado las estimaciones de las variancias, se calcula la función de la variancia que se va a considerar como dependiente en el modelo de variancias, se definen las variables heteroauxiliares que sean independientes en la ecuación de la varianza y se realiza una regresión de la variable dependiente respecto a la anterior con las variables independientes por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tengo que especificar el modelo que voy a usar, ¿sí? Después calculo el estadístico LM, que es T por R cuadrado, siendo R cuadrado el coeficiente de determinación de la regresión anterior, y bueno, seguirá asintóticamente un eje cuadrado con P grado de libertad, bajo homoscedastidad, siendo P el número de variables independientes. Recuerden que van a ser las variables independientes de este modelo, si hay interacciones, si hay elevado al cuadrado, o sea, depende cuántos parámetros tengamos ya, porque no son solo el P, el número de variables originales, ¿sí? Y la decisión será lo mismo si el LM es mayor que el valor crítico de la chi cuadrado. Linealización de las variables exógenas. En caso más directo es hacer el uso de 3 de Breusch-Pagan, cuando se conoce la posible forma de la función h, que depende de una combinación de variables exógenas. En este caso se obtendrá un test más exacto tomando la transformación h a la menos 1, o sea, la inversa de la función h, que linealice la variancia y repitiendo el proceso anterior. Los ejemplos más habituales son la versión exacta del test de Breusch-Pagan, modelo aditivo de la varianza, el test de Harvey, modelo multiplicativo de la variancia, o el test de Glecher, modelo aditivo de la desviación estándar. O sea, básicamente es el mismo test modificado. Vamos al test de Breusch-Pagan, el test de heteroscedasticiidad para modelos aditivos a la varianza en función de variables exógenas. Se hace igual que el test genérico observando antes, pero si ahora que comentamos antes, pero ahora consideramos el modelo exacto. La función h a la menos 1 es idéntica en este caso. Se toma como variable dependiente el estimador de las variancias en función de las variables exógenas. El test de Harvey, acá la función, lo que cambia es la función y la h menos 1 es el logaritmo y se toma como variable dependiente el logaritmo del estimador de las variancias en función de las variables exógenas. Bueno, acá está el test para... Y el de Glecher, la función, digo, voy rápido, la función que se usa es la raíz cuadrada, ¿sí? O la función h. Y entonces se toma como variable dependiente la raíz cuadrada del estimador de la varianza en función de las variables exógenas, ¿sí? Recuerden que teníamos modelo aditivo, modelo multiplicativo y el de Glecher, modelo aditivo de la desviación estándar, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar el Glecher básico y acá estamos. Normalmente se consideran dos casos, cambios en las variables heteroauxiliares. Cuando la variable independiente de la ecuación de la varianza es una función propia de la propia variable dependiente, en este caso hablaremos de test de la varianza en función de la variable dependiente. Cuando la variable independiente de la ecuación de la varianza es una función del pasado de los propios errores al cuadrado, como estimador de la varianza, eran los modelos de tercera Arch, que no vamos a ver nosotros, era usar los residuales de la observación anterior, y cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza es una función de alguna variable cualitativa, en este caso hablaremos test de heteroscedasticidad por grupo, ¿sí? Entonces, uno puede manejar esto para armar los test de manera más genérica, ¿sí? Los test de la varianza en función de la variable dependiente se interpretan diciendo que las variancias aumentan o disminuyen en función de las observaciones de la variable dependiente. Los test de heteroscedasticidad Arch se interpretan diciendo que las variancias cambian en función de la variabilidad de las observaciones pasadas. Los test de heteroscedasticidad por grupo se interpretan diciendo que las variancias cambian en función de las observaciones que estén en un determinado grupo definido a partir de la variable cualitativa. ¿Sí? Esto de construir los grupos, ¿sí? Variancia en función de alguna función de la variable independiente. Cuando las variables independientes de la ecuación de la varianza es una función de la propia variable dependiente. En todos ellos se considera como variable dependiente de la ecuación la variancia, la estimación de las variancias a partir de los residuos al cuadrado,
solo cambia la variable dependiente, independiente en esa ecuación, ¿sí? Recuerden que siempre lo que modelamos son los residuos al cuadrado de la regresión original que hicimos. Dado que la variable dependiente no es exógena, al modelo se lo toma una estimación de ella. Generalmente se hace uso de la variable estimada a partir de la ecuación de la media. Bueno, y acá tenemos más. Y Shasham muestra... Bien, pero no vamos a ver nosotros tantos casos. Básicamente vamos a ir hasta el de White, ¿sí? Pero acá tienen varios test adicionales para poder probar, pero nosotros solo vamos a ir hasta el test de White. Esto queda para que, si van a hacer econometría con Carlos, en algún momento, Carlos creo que da estos test adicionales de los modelos Arch, ¿sí? Y hay un modelo de Aiken, no lo vamos a ver tampoco, pero sepan que lo tienen ahí. Y acá está la transformación de mínimos cuadrados ponderados, donde divido, fíjense que divido por las variancias de ese grupo, digamos, hago grupos separados, ¿sí? Y voy dividiendo. Y los estimadores mínimos cuadrados generales serán entonces, se pueden calcular con esta estimación, ya con las variables transformadas. Por lo tanto, al ser X y Y las ponderadas por la inversa de la desviación estándar, es un caso particular de mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Ahí tenemos cómo hacer mínimos cuadrados ponderados, que no sé si vamos a alcanzar a darlo, ¿sí? Y generalmente lo que hacemos es intentamos corregir la estimación, corregir la heterocedasticidad. Hay modelos específicos para ya trabajar con temas de heterocedasticidad con modelos particulares, ¿sí? El método de Aiken es uno, pero no vamos a entrar, no nos va a dar el tiempo para ver tantas cosas en el modelo, ¿sí? Y ahí, bueno, tienen como para entretenerse. Bien, esto es un tema, dejo de compartir, este es un tema importante en regresión. Con Carlos les voy a pedir que trabajen por lo menos hasta el de White y vamos a ver si podemos también hacer un ejemplo de mínimos cuadrados ponderados para que vean cómo funciona, que va a ser un poquitito lo máximo que vamos a poder dar en el curso, pues si no nos da el tiempo. Así que esto de heterocedasticidad es un tema muy importante por el tema, como dijeron hoy, que después, si no se cumplen los problemas de homocedasticidad, tenemos problemas con la estimación de los parámetros del modelo, ¿no? ¿Cuáles eran las principales consecuencias si teníamos problemas de heterocedasticidad? ¿Lo dijeron, Naomi? Sí. Bueno, además de que no se cumplen los supuestos, es que los estimadores que calculamos por mínimos cuadrados no, o sea, siguen siendo insesgados, pero pierden la propiedad de tener la mínima variancia. Mínima variancia, exactamente, ¿sí? Entonces, hay que hacer una exploración de los supuestos. En la parte de heterocedasticidad es la parte un poquitito más complicada porque hay varios test para hacer y entonces ahí hay que trabajar un poquitito cuando tengo una situación compleja en el conjunto de datos, digamos, que tengo heterocedasticidad. Fíjense que ahí recorrimos, puede ser heterocedasticidad que la pueda explicar por la variable dependiente o por las variables independientes o con una de las variables independientes. Es decir, hay muchas situaciones posibles que se pueden dar y que tenemos que ir analizando para analizar. Fíjense que igual el gráfico de residuales y de residuales al cuadrado son un poco los que nos dan idea de cuál es la relación que hay entre la homocedasticidad, o sea, si hay una homocedasticidad de relación lineal con las variables originales o con la variable
dependiente, ¿sí? Ahí hay que trabajar un poquitito y los gráficos nos ayudan bastante para encontrar eso. Los test también, pero gráficamente creo que uno puede tener conciencia de cuál es la situación. Porque se dice en heteroscedasticidad que yo puedo saber cuál es el modelo, porque cuando estoy modelando los residuos al cuadrado, si yo pongo el modelo, en realidad estoy planteando que los residuos tienen ese modelo. Si pongo una relación lineal, estoy planteando una relación lineal. Si estoy planteando una relación cuadrática, tendrán una relación cuadrática, ¿sí? La variancia. Entonces, depende cuál sea el mejor modelo que me ajuste los residuos, es aquel que puedo detectar qué tipo de heteroscedasticidad tengo. Si es creciente, decreciente, si es lineal, si es cuadrática, si es mixta, ¿sí? Así que bueno, este es un tema de los más complicados en regresión, por lo menos para entenderlo. Con esto yo estaría terminando de dar la parte de heteroscedasticidad. No sé si tienen algún tema, si se me quedan asustados con heteroscedasticidad o qué pasa. Se me cayeron. Un poco asustado, sí, pero bueno, hay que ver y repasar. Sí, claro. Y hay que, sobre todo va a haber que, con Carlos le voy a pedir que haga ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se comporta y cómo funcionan estos test para poder analizar la parte de heteroscedasticidad. Bien. Sería bueno que los vuelvan a leer este apunte que les mostré está en archivos en la plataforma, ¿sí? Con lo cual lo pueden tener ahí para repasar. Se llama heteroscedasticidad.pdf y está en archivos en la parte de regresión lineal, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No. Bien. Lo más importante que se tienen que llevar ahora es que para heteroscedasticidad la cosa es lo siguiente. Planteo el modelo que quiero hacer sobre los datos, ¿sí? Una vez que corrí el modelo de mínimos cuadrados ordinario, lo que voy a empezar a usar como variable dependiente son los residuales al cuadrado, que los voy a entrar en otra regresión con las variables, bueno, pensando si la relación es lineal con la variable dependiente contra ella, si la relación, y entonces pondré esa variable, los residuales, el modelo será los residuales igual a una combinación lineal, beta 0 más beta 1 por la variable dependiente, o los residuales al cuadrado igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3. Y pienso que hay una relación lineal con las variables independientes, ¿sí? Entonces, fíjense que hay como ir explorando para ver cuál es la situación, ¿sí? El más completo es el de White porque plantea toda la situación y después habrá que analizar qué sale del test de White para poder ver si son significativos los parámetros que acompañan a las interacciones o no, cosas por el estilo, que con Carlos van a ver cómo se decide eso mirando las salidas de White. ¿Está? Sí, hubo una pregunta. O sea, como el problema general de la heteroscedasticidad está más como circunscrito a, me pareció, no sé, por todos los ejemplos del PDF, a serie de tiempo. No es un problema de, no sé, de que tengo una muestra y hago una regresión sobre los datos que... No, el problema de heteroscedasticidad es común a cualquier regresión, ¿sí? Puede ser que a vos te confunda un poquitito acá por el tema de que está en esta presentación de la Universidad de Vigo, está, sí, seguramente con un curso de series de tiempo, ¿sí? Pero el problema de heteroscedasticidad es un problema que es común a cualquier regresión, no tiene por qué ser serie de tiempo, ¿eh? Lo que sí está más relacionado con serie de tiempo es autocorrelación de los errores, ¿sí? Pero la heteroscedasticidad puede ocurrirte en cualquier modelito, digamos, de regresión que queramos hacer, ¿sí?
Eh, posiblemente, bueno, el de las acciones es un tema así más planteado del lado de serie de tiempo, porque está midiendo la evolución de las acciones a través del tiempo. Pero muchas veces cuando, no sé, pensá en el ejemplito que tenía del trabajo de un lote, que era el grafiquito que mostré hoy de regresión simple, por ahí cuando el tiempo que demanda terminar un lote, cuando el lote es más grande, puede tener mayor variabilidad o menor variabilidad, digamos. Entonces, ahí te puede aparecer la heterocedasticidad, porque cuando tenés un trabajo más pequeño, por ahí la variabilidad es poca, pero cuando tenés un valor más grande, la heterocedasticidad se puede aumentar, o sea, la variabilidad se aumenta y te aumenta la heterocedasticidad. No, no creas que es solo para serie de tiempo, ¿eh? Es importante en cualquier estudio de una regresión verificar el supuesto de heterocedasticidad o de homocedasticidad en realidad. ¿Sí? Ok. No sé, suponete que estás mirando el precio de las casas, ejemplo típico, precio de las casas en función de la superficie, los materiales, la cantidad de baños, ¿no? Bueno, posiblemente la variabilidad en los departamentos más pequeños no sea tan grande como la variabilidad en los departamentos más grandes, o sea, cuando estás en los extremos. Entonces, también puede haber, digamos, problemas de heterocedasticidad, digamos, ¿sí? Porque estás mezclando cosas heterogéneas de por sí, digamos, en el modelo. ¿Sí? No es que está observando solo los departamentos de hasta 50 metros cuadrados, por decir cualquier cosa. Si yo estoy Claro, mirando o sea, todo, perdón, en ese caso justo que vos decís, ahí también hay como una cosa cualitativa, ¿no? Porque el tamaño del departamento, si bien es como, esa es una variable que uno puede cuantificar, pero la cantidad de baños ya es una cantidad, sí es una cantidad, pero no puede haber medio baño. Eh, ¿Se entiende sí, lo que pero digo? es una variable discreta, digamos, pero sí la podés O, poner en el modelo, ¿no? o directamente los materiales ya es completa y absolutamente cualitativa. Sí, la calidad de los materiales y eso sí, obviamente. Pero ahí la calidad de los materiales, a lo sumo tendrás categorías, digamos, y ahí, bueno, es lo que quedaría ver, que son las variables dummy, ¿no? Cómo trabajar con variables cuantitativas como variables independientes. Y quedaría para la clase próxima eso, pero como se nos cayó el otro grupo que teníamos, tengo problema. Lo puedo dar yo, no tengo problema. Pero si alguien se anima, creo que el PowerPoint, para que no preparen tanto, creo que es el 3, regresión múltiple 3, creo que tiene justamente variables dummy. Sí, regresión múltiple con variables dummy. Si alguien se anima a contarlo, a leerlo, lo leen todos y vemos, ahí hay un pequeño ejemplito también y habla de las interacciones, ¿sí? Bueno, habla de las transformaciones. Las variables dummy es una cosa relativamente fácil, no tiene mucho para hacer. Relativamente fácil, ¿no? Sí, el dummy es 3 slides, después están, no, en esa no tiene mucho. Lo de dummy es muy pequeño. Mírenlo de ahí de regresión múltiple, el 3 que tiene dummy, pero es muy poquitito de cómo se plantea el modelo y son algunos ejemplos para que yo les cuente nada más cómo se hace la construcción de la dummy, nada más, eso. Y la interpretación por ahí, ¿no? No es mucho. Y no sé si nos quedaba otro tema aparte de las dummy. Las transformaciones, pero que las vieron hoy prácticamente. Bien, fíjense lo de las dummy y fíjense en el libro de Montgomery si hay algo más de las dummy, pero no, es muy poco en general lo que se usa de dummy, de lo que hay de teoría de dummy, no necesitamos mucho de eso, ¿sí?
Bien. Creo que no nos quedaría otra cosa para ver. A ver, déjenme ver qué era lo que quedaba. Quedaba algo de cualitativas. Y miro el otro tema que quedaba, que no me acuerdo que les había dicho. No, eso no. Porque factores influyentes lo vieron con Carlos. Ah, queda multicolinealidad. Lo único que queda es multicolinealidad. Queda DAMI y multicolinealidad, que lo vamos a tratar de ver en la clase el lunes que viene. Si alguien se anima a ver multicolinealidad, a ver si está en el 2. Bueno, si no, hay un PDF de autocorrelación también que está ahí. Sí. Y si no, multicolinealidad debe estar en el 3 también. Si se animan a leerlo, mejor. Si no, bueno, lo doy yo, no tengo problema. Creo que está en el 3, el de multicolinealidad. Transformación de las variables, que lo podemos saltar. Sí, está en el 3. Bueno, si se animan ahí, lo miramos. No son muchas slides. Lo de multicolinealidad. Y si no lo vemos como lo vimos hoy, se los cuento yo del de multicolinealidad. Si se animan, mejor. Si no, lo damos así como vimos hoy, lo de heterocedasticidad. Bien, voy a dejar de grabar, creo que estamos. ¿Alguna pregunta más?